alumnas? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la siguiente fase del proceso simplificado. Recordarán que ya estuvimos hablando de la detección de una necesidad, de la información de la empresa, también analizamos la importancia de cómo analizar y describir la información para poderla plasmar a través de un profesiograma y después llevar a cabo el reclutamiento, que podía ser interno o externo. El día de hoy nos vamos a ir al análisis de la sexta etapa del proceso simplificado, que va a consistir en la aplicación de las diferentes técnicas de selección. Y entonces estas técnicas las vamos a estar estudiando a través de 5 pasos primordialmente. El primero de ellos va a ser el análisis del currículum. Les voy a explicar las 5 fases y después me regreso a explicar cada una de ellas. Después vamos a continuar con la aplicación de las entrevistas. Sigue con la aplicación de pruebas específicas. Estas pruebas específicas se van a referir o van a analizar primordialmente aptitudes, personalidad, la motivación y los intereses del candidato, pero también van a tomar en cuenta las habilidades sociales del mismo. Una vez que se apliquen estas pruebas específicas, entonces vamos a poder aplicar las pruebas prácticas profesionales. Y ya que verificamos esas pruebas prácticas profesionales, entonces podemos pasar a las pruebas de conocimientos. Todas ellas juntas aplican o constituyen la sexta fase del proceso, que es la aplicación de técnicas de selección. ¿Por qué? Porque hay una técnica de selección para el análisis del currículum, para las entrevistas, para las pruebas específicas, etc. Entonces ahora sí vamos a iniciar con cada una de ellas. Cuando nos referimos al análisis del currículum, nos estamos refiriendo en específico a que vamos a generar una guía que nos permita verificar cuáles son las características propias que vamos a verificar sobre el currículum y cuál va a ser la ponderación. Aquí va a ser muy importante que nosotros veamos cuáles van a ser los criterios más importantes respecto a lo que nosotros necesitamos saber del graduado, como por ejemplo, aquí necesitaríamos saber quizá su capacidad profesional o su preparación profesional, a lo mejor su experiencia en puestos de trabajo, los conocimientos, también va a ser importante su disponibilidad, su edad y tantos datos que son importantes que podemos saber acerca del currículum, pero esto se va a hacer a través del formato de guía que sabemos que estamos realizando para poder llevar a cabo nuestra práctica. Una vez que nosotros analizamos el currículum, entonces vamos a pasar al siguiente paso, a la siguiente parte, que es la aplicación de las entrevistas. Pero es importante que ustedes sepan que estas entrevistas se pueden realizar o pueden ser de 3 formas. La primera de ellas es la no estructurada. Cuando hablamos de la entrevista no estructurada, estamos hablando de una entrevista espontánea en la cual llega tu seleccionado y estás tú y no hay nada previsto, simplemente de manera espontánea lo vas cuestionando y así es como se va desarrollando la no estructurada. Además de esta existe la semi-estructurada. La estructura de esta se caracteriza porque tú destacas antes de iniciar tu entrevista algunos puntos importantes. Por ejemplo, yo le quiero preguntar de los puestos donde ha estado trabajando y qué actividades realizaba.
yo lo anoto y cuando estoy con él veo y entonces voy generando mis preguntas de manera espontánea. Es un poquito más estructurada que la anterior. Y cerramos con la estructurada. Cuando yo me refiero a la entrevista estructurada, entonces yo voy a hablar de una entrevista sobre la cual ya tengo pensado o analizado y previamente estudiado cada una de las preguntas que le voy a realizar. Ya me fijé bien en qué es lo que quiero y está perfectamente redactada. Todo está pensado de manera adecuada a lo que yo necesito. Y entonces es cuando lo puedo realizar de manera sistematizada, por comentarlo de alguna manera. Se supone que la entrevista estructurada es la que nos ofrece más cosas, es la más positiva. Las demás tienen sus ventajas porque fluyes de manera natural, pero en la no estructurada y en la semiestructurada puedes omitir información importante para la selección adecuada de tu personal. Y entonces, tomando en cuenta este tipo de entrevista, se puede dar en dos partes. La primera de ellas puede ser, o mejor dicho, es la entrevista inicial, y la segunda, de la cual vamos a estar hablando, obviamente, pues es la entrevista final. Entonces, cuando hablamos de la entrevista inicial, estamos hablando de que vamos a establecer los principios básicos de lo que quiero saber de mi entrevista. Por ejemplo, aquí pues, lo más importante que requiero saber, lo básico en una entrevista, es conocer la formación de este futuro seleccionado. Necesito saber también cuál es su experiencia profesional. Es importante saber cuáles son sus aspiraciones o sus intereses. También vale la pena que conozcamos cuáles son los motivos que lo llevan a este cambio. Vale la pena que describamos o que investiguemos o indaguemos otros conocimientos como qué paqueterías maneja, qué otros idiomas habla. Otros datos de interés también van a ser importantes. ¿Cómo lo son? ¿Por qué te interesaste por el puesto? ¿Cuáles son sus iniciativas? Y obviamente los aspectos referidos a la persona. Todos los aspectos personales, que no por eso son menos importantes. Recordemos que son estos los aspectos que se van a someter a la política empresarial o a los valores empresariales con los cuales vamos a fundamentar y que van a ser los que voy a poder verificar si se va a adaptar o no esta persona a lo que yo considero. Y entonces esto es lo básico que se puede preguntar en una entrevista inicial, perdón. Y esto se hace de acuerdo, hay una guía que nos va a llevar a través de los pasos, pero que en general se va a dividir en 4 etapas. La primera de ellas es la recepción. ¿Por qué? Porque primero le doy la bienvenida, le comento cómo nos llamamos, le digo el objetivo de la entrevista. Después, lo que voy a hacer es comprobar y recopilar datos. ¿Cuáles datos? Pues los referentes a su formación, a su experiencia profesional, a sus aspiraciones, a sus intereses. Después voy a darle la información del puesto de trabajo. Le explico qué es lo que va a estar realizando, qué postura va a tener en la empresa, cuáles son las posibilidades, todo esto. Y cerramos con una despedida. Obviamente aquí le voy a explicar qué sigue del proceso de selección, cuáles van a ser los comentarios finales y vamos a cerrar. A partir de acá es donde se genera la entrevista inicial, pero vamos a continuar con una entrevista a profundidad. ¿Sale? La entrevista final o la entrevista a profundidad, como ya se quedó claro, va a ser aquella que va a comprobar ciertos datos. Antes de describir este proceso va a ser importante que el entrevistador cumpla con ciertos criterios. Entre ellos va a destacar
primordialmente que el entrevistador sepa escuchar. Va a ser básico que no emita juicios. Desde que entra diga, ay, este no me gusta, o este es muy X. La tercera es que cree un ambiente de trabajo relajado. Es decir, lo que se busca es que se sienta la futura persona seleccionada de tal forma, sienta esa calma, sienta esa tranquilidad de expresar lo que queremos, la información que queremos obtener. También va a ser muy importante tener empatía. Obviamente, que haya comprensión y flexibilidad a la información, para que con ello podamos tener cordialidad. Y estos son los puntos que debe cubrir un buen entrevistador. Y entonces, cuando hablamos de las fases de la entrevista final, también va a tener ciertas fases. La primera de ellas es la preparación. Ya estuvieron sometidas a una entrevista inicial. En la entrevista final la debo preparar muy bien porque me debo familiarizar con el candidato que vamos a entrevistar. Al mismo tiempo es muy importante que veamos el lugar donde se va a desarrollar la entrevista, que sea en un lugar tranquilo, cómodo, donde tengamos también, aquí es importante qué es lo que le vamos a decir. La segunda fase de esta entrevista final va a estar integrada del comienzo de la entrevista. Primero preparo todo, después comienzo mi entrevista. En esto vamos a tratar de recibir toda la información de manera agradable y se inicia con una breve presentación para que el candidato se sienta adecuado. La tercera fase de esta entrevista va a ser la profundización. La profundización se va a llevar a cabo una vez que se tienen las presentaciones pertinentes y ya que se tienen los datos relativos, por eso se llama así, profundizar, porque ya que sé su formación, yo voy a indagar un poquito más acerca de la misma, voy a conocer más acerca de su experiencia, del motivo de cambio, pero ya no lo voy a abordar de manera tan superficial como lo hice en la inicial. En la final, por eso se llama profundización, porque vamos a tratar de saber más, porque se supone que al llegar acá nuestro candidato ya avanzó más fases y ya tiene más posibilidades. Al mismo tiempo es importante obtener información como el aspecto externo, como la forma de hablar, como su razonamiento, como su autocontrol, porque en la entrevista final es donde vamos a percibir toda esta información de manera viva con la persona. Y la cuarta fase es la presentación del puesto. Recordemos, se hace una breve descripción del puesto de la empresa y se explica qué es lo que va a estar realizando. La quinta fase va a ser la despedida y nuestra sexta fase va a estar integrada por la interpretación. Entonces, si ustedes observan, la entrevista inicial contiene fases diferentes a la entrevista final, porque la entrevista final cuenta con la interpretación. En esta fase, lo que se hace es valorar los resultados que se obtuvieron para poder constatar que es el candidato idóneo. Aquí va a ser muy importante utilizar un formato que se llama hoja de valoración de la entrevista en profundidad para que nosotros podamos constatar que lo que elegimos fue exactamente lo que nosotros deseábamos. Y es importante que tomamos en cuenta algunas recomendaciones en el desarrollo y cierre de la entrevista, que es escuchar más que hablar,
no emitir nuestros juicios, tomar en cuenta todas estas acciones que habíamos mencionado antes de emitir datos o juicios que obstaculicen lo que nosotros estamos realizando. Y para cerrar esta última parte, estamos en el punto 2 de la aplicación de las técnicas. Recuerden, estamos en la entrevista. Es importante que sepan ustedes que hay varias técnicas a utilizar en la entrevista de profundidad. La primera de ellas se llama técnica de la Guerra Fría. Y recibe ese nombre porque el candidato, antes de iniciar su entrevista, lo que se busca es que se ponga nervioso para que puedas observar el control de sus emociones. Entonces, por eso se llama Guerra Fría, que te comportes indistinto, indiferente, para ponerlo al punto máximo de sus emociones y poder verificar si las controla o no. Es mediabil esta técnica, pero bueno, existe. La segunda de ellas es la técnica del colaborador. Esta técnica consiste en realizar la entrevista con ayuda de un colaborador, que es el que se les presenta como tal. Y entonces el colaborador es el que interviene o no en aquellos casos en los cuales se está entrevistando. La tercera técnica es la técnica del límite. Esta técnica consiste en llevar al candidato al límite de ciertas experiencias. Aquí muchas veces lo que se busca es comprobar la agresividad del entrevistado. Por eso es que lo hacen llegar al límite, lo desesperan. A lo mejor lo citan a las 10 y lo pasan a las 11, lo tratan mal, y esto se hace a propósito para verificar cuáles son sus niveles de agresividad. El siguiente se llama técnica de choque. Y esta técnica consiste en que el entrevistador genere las preguntas de forma tan rápida que cuando el entrevistado aún no ha terminado de dar su respuesta, ya le está haciendo la misma y se salta de un tema a otro, de un tema a otro. Entonces, también genera molestia en el entrevistado. Pero bueno, existen otras técnicas. Y aquí destacan, por ejemplo, crear silencios con interrupciones, llamadas de teléfono, cosas que sacan de quicio a cualquier mortal. Y en resumen, lo que se presente con estas técnicas es romper el hielo normal, bueno, pasarlo de lo normal a cosas extremas para ver cuál es la respuesta, para ver cómo responde el candidato. Si bien son técnicas muy extremas, en donde puedo obtener resultados completamente devastadores, podrían ser de mucha utilidad para verificar, por ejemplo, en alguna de ellas, los niveles de agresividad que va a tener el trabajador al convivir diariamente en las diferentes acciones o actividades que se van a estar realizando en la empresa. Y si yo veo que es un ser agresivo, más vale desde antes poderlo alejar para evitarnos conflictos. Entonces, son técnicas que vamos a aplicar en la entrevista a profundidad y en donde ya vamos a ver realmente cómo reacciona ante sus emociones, que es algo muy importante en el desarrollo de las actividades de una organización. Y pues bueno, hasta acá nos vamos a quedar con el estudio de esta fase. Hasta las entrevistas vamos en el punto 2. Deseo que les haya quedado muy claro.